Bienvenido al Corte, el noticiero automotriz de los que nos gustan los autos. Esta noche en Al Corte, Lucy y Leah Block correrán Pikes Peak en memoria de Ken Block. Tremendo choque en Florida causado por una tortuga. GM llama a 668,000 SUVs por problemas con las anclas de los asientos de bebés. Michael Jordan recibe su Genesis Venom F5 Roadster. Se hace chicharrón un AMG One. Nuevo semáforo en Canadá. Va a castigar a los malos conductores. Actualización del Black Ghost y del TBR Cervera Speed 12. Los dos ya se vendieron y te voy a decir en cuánto se fueron. En la foto espía de la semana, la actualización de diseño del Cupra Born. Así que amárrate a tu asiento, pisa el acelerador y al corte. La piloto de rally profesional Lucy Block y esposa del piloto profesional y leyenda del automovilismo Ken Block correrá junto a su hija Leah Block la Pikes Peak. Anunciaron que se están preparando para correr el Pikes Peak International Hill Climb, que se llevará a cabo este 25 de junio. Esto lo harán por dos motivos. Primero, para honrar la memoria de su padre Ken Block, que si no sabes quién es Ken Block, no tengo idea qué estás haciendo viendo este noticiero, pero bueno, ve a checarlo. Y además de eso, están haciendo esto para apoyar a la asociación sin fines de lucro creada a partir de la muerte de Ken Block, que se llama 43 Institute. Y esta asociación sin fines de lucro lo que intenta hacer es conectar a gente talentosa como pilotos, artistas o creadores digitales con grandes empresas para que puedan cumplir sus sueños. Más o menos como lo que le pasó a Ken Block. Y ellas están siendo apoyadas por Sierra Cars y Craft Electric Components, quienes serán los que suministren los autos en los que ellas correrán. Estos autos están bien interesantes porque son unos buggies basados en un diseño para pura diversión, pero en vez de utilizar motores a gasolina, utilizan motores eléctricos. La verdad se ven carros muy divertidos. Yo creo que es un excelente gesto y una perfecta manera de cómo honrar la memoria de un piloto de carreras que, por cierto, Ken Block hizo el intento en Pikes Peak, pero no pudo completar la carrera del 2022 porque le falló su motor. Un camión de carga colisiona con varios vehículos que se encontraban detenidos en una carretera. Todo por culpa de un buen samaritano que vio una tortuga que estaba cruzando el camino y se le ocurrió detenerse para ayudarla a cruzar. Qué lástima que aunque esta persona estaba llena de buenas intenciones, le faltaba mucho sentido común, porque por su hazaña puso en riesgo a muchísimas personas. En el video se ve claramente que esta camioneta se detiene y como era una vía rápida, los autos que venían atrás de ella se empiezan a detener y empiezan a tratar de sacarle el paso. Lo malo es que no contaban con que venía un camión de carga. Y déjame te digo una cosa, ellos no pueden frenar ni maniobrar como le hacen los autos ligeros. Por lo que este camión de carga hizo lo mejor para tratar de evitar golpear a alguien de manera contundente, pero acabó colisionando con varios carros. Esto ocurrió en la ruta 331 de Florida. Y como yo les digo, a mí me encantan los animalitos, yo los amo mucho. Pero en serio, hay que poner primero el bienestar propio y de los otros seres humanos que estén a tu alrededor. Porque al haber tratado de hacer esta buena obra, la persona no solo se puso en riesgo a sí mismo, sino puso en riesgo a los otros conductores que obligó a detenerse. Yo creo que fue una muy mala idea hacer esto. Pero entre las buenas noticias, ¿qué creen? La tortuga sobrevivió y además de eso solamente hubo daños materiales, no hubo lesiones graves. Lo que sí es que los talleres de pintura de los alrededores van a estar agarrando muy buena chamba gracias a este buen samaritano y a esta tortuga que se salvó de ser atropellada. GM llama a 668,000 SUVs para ser revisadas. Los modelos que pudieran estar afectados incluyen a la Chevrolet Equinox y a la GMC Terrain y pudieran afectar desde los años del 2020 hasta el 2023. De acuerdo con el comunicado que dieron, el problema es que en el ancla inferior de los asientos traseros que se utiliza para amarrar los asientitos para los bebés, le pusieron demasiada pintura y esto puede ocasionar que el cinto no atore correctamente y al final puede ocasionar que el asiento de bebé no esté bien sujeto.
Y por lógica, pudiera pasar que si te encuentras en un accidente y tu camioneta tiene este problema, pues el asiento puede que no esté bien fijo, bien anclado y puede ocasionar lesiones graves. Por eso 668,187 vehículos están siendo llamados para ser revisados. Se les va a hacer una inspección de las partes que pudieran estar ocasionando problemas y dependiendo de esta inspección puede ser que te cambien algunas piezas. Ahora, esto pasa apenas una semana después de que GM acaba de anunciar que va a hacer un llamado a revisión de casi 1 millón de vehículos GMC y Chevrolet por problemas con la bolsa de aire. Se me hace que GM no está teniendo un buen mayo, pero espero que todo esto se resuelva de la mejor manera y que no haya afectados graves. Hennessy le entrega a Michael Jordan su Venom F5 Roadster y tiene 1817 caballos de fuerza. Como ya sabemos, si tienes mucho dinero, no hay escasez de autos que te puedas comprar, sobre todo los que son muy exclusivos. Y en este caso, Michael Jordan decidió irse por un Hennessy Venom F5 Roadster porque de este auto solamente serán fabricadas 30 unidades, por lo cual lo va a hacer sumamente exclusivo. Y tiene unas prestaciones que la verdad no le piden nada a superautos tradicionales como los McLaren, los Pagani o los Ferrari. El Hennessy Venom F5 Roadster viene con un motor V8 de 6.6 litros Twin Turbo que va a producir 1817 caballos de fuerza y 1193 libras-pie de torque. Esto casado en una transmisión semiautomática de 7 velocidades, con la cual Hennessy afirma que este hiperauto puede superar los 483 kilómetros por hora, lo cual, de ser cierto, lo convertiría automáticamente en el convertible más potente y más rápido de la historia. Lástima que no pudimos ver fotos del vehículo, lo único que vimos fue una foto que postearon en las redes sociales de Hennessy Performance, en donde estaba el dueño, John Hennessy, con Michael Jordan en un club de golf privado. De cualquier forma, es muy buena manera de gastarte 3 millones de dólares. Definitivamente, el tío Mike sabe disfrutar su lana de tanto tenis que ha vendido. Como ya sabemos, el AMG One es uno de los hiperautos más esperados de la época. Y es que su producción se vio retrasada por muchas razones. Pero en agosto del 2022 supimos que ya era oficial, que ya estaba en producción y de hecho ya se han entregado unos poquitos ejemplares. Y sabemos también que va a ser de muy baja producción, solamente se esperan construir 275 unidades. Bueno, 276, porque todas esas 275 unidades ya estaban vendidas. Y justo antes de entregar una de esas 275, ¿qué crees? Se les prendió lumbre y se hizo chicharrón completito. Y esto fue justo antes de que realizaran la entrega. Ahora, Mercedes no ha dado un comunicado oficial de por qué fue el incendio, pero hay varios rumores. Unos tienen que ver con las baterías de los vehículos y otro tiene que ver con los frenos del camión que lo estaba transportando. De cualquiera de las dos maneras, Mercedes-Benz está metido en un problemón, porque o tu carro tiene problemas y pueden ocasionarse que otros se incendien, o tu forma de entregarlos está mal y debes de conseguir una mejor manera que no vaya a dañar el producto justo antes de ser entregado. Y la verdad, a mí me da mucha tristeza por el dueño, porque posiblemente tienes años esperando tu Mercedes-Benz AMG One y justo antes de que te lo iban a entregar, se incendia. Pero de la misma manera, puede ser que haya tenido suerte, porque imagínate si el problema es de las baterías. Te dejan tu carro de muchos millones de dólares en tu showroom de muchos millones de dólares al lado de tus otros carros de muchos millones de dólares y se le ocurre prenderse fuego a la AMG One y se acaba destruyendo toda tu colección. Por eso yo no sé si mi compadre deba de estarse haciendo una barrida con un pirol o debe estar agradeciéndole al dios de los motores que no le sucedió esto en su garage. En Canadá se estrena un semáforo inteligente, el cual va a castigar a los malos conductores. Este semáforo lo instalaron en una zona escolar de la ciudad de Brossard y lo que hace es que detecta a los conductores que no van reduciendo correctamente su velocidad y llegan muy rápido a la zona escolar. Y al final los acaba castigando haciendo que el rojo dure más tiempo.
Y al mismo tiempo ve a los conductores que bajan correctamente su velocidad y los premia poniéndoles el verde más rápido. Y la verdad a mí se me hace una muy inteligente solución para un problema real, que es que la gente no respeta a veces las señales de velocidad, y sobre todo en zonas escolares donde hay niños y puede haber un peligro de atropellar a alguien. Lo que yo no entiendo cómo le van a hacer es cómo fregados vas a ver el semáforo a qué conductor premiar y a qué conductor castigar. Porque si vas en una calle con 2 carriles, un güey va hecho madre y tú vas bien, al final vas a llegar y el semáforo por tu compadre que iba hecho madre se va a quedar en rojo y al final la vas a acabar llevando todo por un sonso que no sabe manejar y que no respeta las señales de tránsito. La verdad, esto está en pañales, posiblemente tecnologías de este estilo se van a ir aplicando en los sistemas de tránsito y en general es un tema bien interesante, a ver cómo nos va al final. Y en actualizaciones de noticias que ya les habíamos dado, acuérdense que yo les conté que se iba a subastar el Black Ghost y el TBR Cervera Speed 12. Si quieren ir a ver de qué se tratan estos carros, pueden ir a este playlist en donde están todas las noticias pasadas de Al Corte. El punto es que sabíamos que se iban a subastar y teníamos mucha expectativa de en cuánto se iban a subastar. Y el Black Ghost se pasó de lanza. Se vendió por $905,000, que ya con todas las comisiones de los subastadores se fue por arribita de un melón. Y el TBR Cervera Speed 12 se fue por 601,500 euros. Los dos se volaron la barda, cabrón. En la foto espía de la semana pudimos ver el rediseño del Cupra Born. Estas imágenes fueron tomadas en un auto de prueba que se dejó ver en los Alpes. Y es que desde el 2021 que Cupra presentó al Born, nunca le habían hecho nada. Y en este caso podemos ver que trae camuflaje muy pesado en la parte de adelante. Ahora, sabemos que lo más seguro es que es solamente un facelift, como le dicen, o un rediseño leve, porque en las partes de atrás ni siquiera se tomaron la molestia de ponerle camuflaje. Solamente se ve camuflaje en la fascia delantera, en la parrilla y algo en el cofre. Y se ve que las unidades de las luces van a ser diferentes, que la defensa va a ser diferente y en general pues le están echando ganas para hacerle un facelift. Así que sin más por el momento, nos vemos en el siguiente noticiero de Al Corte.